Buenas tardes, continuamos la segunda parte del video. En el video anterior vimos cómo se calcula la corriente promedio en la fuente, cómo se calcula la corriente promedio en el diodo, ¿sí? Eso ya lo vimos un poquito antes. Bien, también vimos la aplicación del balance de potencias, ¿sí? Que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Bueno, pues aprovecho este segundo video porque esta es una expresión ideal. Una expresión más completa o más real es indicar que la potencia de entrada es igual a un valor, un factor llamado la eficiencia por la potencia de salida. ¿Qué es la eficiencia? Por definición, sale de aquí, la eficiencia es igual a la potencia de salidas entre potencia de entrada. Entonces, si yo quisiera desarrollar bien la ecuación de cálculo de corriente promedio, tendría que tomar en cuenta la eficiencia. Hacen el mismo desarrollo y van a por aquí encontrar un valor de eficiencia. Sí, el valor de eficiencia tiene que entrar en estas expresiones. Se los dejo a ustedes de tarea, que lo recuerden porque en la clase en línea lo expliqué. Entonces, nada más recuérdelo, por favor, para que podamos avanzar. Bien, ya que tengo esto, entonces, algo importante, esta es una analogía muy rápida. El convertidor Buck lo podemos ver como un equivalente de un transformador ideal, donde la relación de vueltas ahora sería la relación de 1 al ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo vale 1 como máximo, entonces tendría una relación 1 a 1, lo que indica que el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada. Si el ciclo de trabajo está por debajo de 1, entonces indica que el voltaje de salida va a ser de veces o de el valor del ciclo de trabajo menor con respecto al voltaje de entrada, que son las expresiones que habíamos encontrado aquí. Ok, bien, continuamos. Ahora, para desarrollar las ecuaciones de cálculo de inductor y cálculo del capacitor, les presento estas diapositivas que son de mis colegas del CENIDEC, es el Centro de Investigación de Investigación del Sistema Tecnológico que está en Cuernavaca. Ellos tienen el área electrónica de potencia y la verdad es que son gente muy capaz. Bueno, vamos a ver la expresión. Para entender cómo llegamos a esta expresión necesitamos entender dos cosas. Número uno, el, el voltaje en un inductor va a ser igual a L por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. ¿Vale? Bien, si en vez de hablar de una diferencial, hablamos de un incremento, entonces el voltaje del inductor va a ser igual a L por el incremento de la corriente del inductor con respecto a su incremento en tiempo. Esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar y que la vamos a estar repitiendo más adelante. Este es un punto. El otro punto, ya sabemos que la corriente que se desarrolla en el inductor, aquí está, la corriente del inductor, es una corriente, voy a poner un tiempo, por otro tiempo y así sucesivamente. Acuérdense que este es T1 y este es T. Ya hemos platicado cuánto vale T1. Voy a tener un valor máximo y voy a tener un valor mínimo. ¿Sí? También ya les expliqué que este estudio es para convertidores en modo continuo. Por lo tanto, la corriente, cuando el MOSFET está en conducción de 0 a T1, la corriente crece de esta manera. Cuando el MOSFET está en bloqueo, que es de T1 a T, la corriente decrece de esta manera y así sucesivamente. Esta es la forma de onda típica de corriente en el inductor. Bien, entonces de aquí a acá vamos a tener un delta IL y de aquí a acá voy a tener un delta T. ¿Vale? Entonces voy a tener dos delta I. El delta I, cuando la corriente crece, que le voy a llamar delta, eh, déjame borrarlo porque quedó muy feo este delta, ahora sí, para hacerlo más bonito. El delta I on, acuérdense que es del inductor, que sería este, y este otro delta I que sería el delta I L off de apagado. ¿Sí? Pero como estamos en estado estable, consideraciones ideales, nosotros podemos decir entonces que el delta IL on es aproximadamente igual al delta IL off. En la práctica, en circuitos ya experimentales, esto se cumple, ¿sí? Después de ciertos periodos de conmutación, estos delta I se igualan y así van a permanecer mientras no cambien las condiciones del circuito. Bien, ¿esto para qué me sirve?
Ah, pues bueno, de aquí de esta expresión despejo delta y L, ¿sí? Y delta y L aquí es igual, pues despejemos, va a ser igual, vamos a ver, sería el voltaje del inductor entre la inductancia por el delta T. Ahí está. Y entonces el cálculo del inductor lo puedo hacer o considero el delta y L on, que tengo aquí, o considero el delta y L off. Vamos a regresarnos para entender primero este. Entonces el delta y L on, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje en el inductor cuando el MOSFET está en conducción. Y ya vimos que cuando el MOSFET está en conducción, el voltaje que se presenta en los extremos del inductor es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida entre la inductancia por delta T. ¿Cuánto vale delta T cuando el MOSFET conduce? Ah, pues lo vamos a llamar tiempo de encendido, T-on, que es el equivalente al T1 que hablamos acá. Es decir, vamos a ponerlo aquí. T-on es igual al T1 que hemos manejado nosotros en diapositivas anteriores. Esto nada más es simbología, no debe haber ningún problema en este sentido. Entonces, ya que tengo esto, despejo el valor del inductor y el valor del inductor es B de entrada menos B de salida entre delta y L-on por el T-on. Sustituyo a que es igual T-on, acuérdense que T-on es igual a T1 y es igual a D por T, ya lo vimos un poco antes. Entonces, sustituyo D, que es el ciclo de trabajo, el T, aquí lo estamos nombrando como S de conmutación, de switch, es decir, en inglés, y entonces tendríamos que TS es el periodo de conmutación, que es el inverso de la frecuencia de conmutación. Y entonces la inductancia ya arreglamos y simplemente es voltaje de entrada menos voltaje de salida por el ciclo de trabajo entre delta y L-on por la frecuencia de conmutación. Ahora, lo único que nos falta aquí para conocer el valor de L es cuánto vale delta y L-on. Bien, delta y L-on va a ser un valor, se va a proponer un valor empírico. Delta y L-on, un valor empírico es, o condición empírica, es una condición en la que no podemos, no está sustentada en algo analítico, en un desarrollo, pero funciona en la práctica. Entonces, delta y L-on se recomienda que tome un valor del 20% al 40%, 40% de quién? De la corriente del inductor promedio. ¿Sí? Esto es la recomendación de delta y L-on. ¿Qué sucede si yo trabajo por debajo o por arriba de este rango? Puede operar su convertidor, pero hay riesgos. Por ejemplo, si delta y L-on es muy pequeño, así que esté por debajo del 20%, entonces lo que va a suceder es que la corriente, si ahora es muy pequeño este delta y L-on, la corriente va a ser así. Así casi ni vemos que está subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y para efectos prácticos esto se empieza a acercar a un nivel de sede. Si en un inductor ustedes hacen circular una corriente que es totalmente sede, el inductor deja de presentar el fenómeno de inductancia y se comporta como un conductor con una resistencia determinada por el cableado. ¿Sí? Generalmente los inductores se hacen con alambre magneto de cierto calibre para que soporte cierto valor de corriente. Entonces, si trabajamos valores muy por debajo de este 20%, podemos llegar al caso que el inductor ya no trabaje como un inductor. Y si el inductor ya no trabaja como un inductor, entonces el convertidor ya no controla el voltaje de salida. Cuando estemos en la simulación, les vamos a demostrar esta parte para que lo vean. Esto es si delta y L es muy pequeño con respecto al valor mínimo que estamos planteando. ¿Y qué pasa si lo hago muy grande? Más del 40%, por ejemplo, 50, 60, 70%. Ah, pues bueno, teníamos esto y vamos a plantear que aumento el delta y L, entonces ahora voy a tener esto. Ahí está. Sigo aumentando el valor. Ahora voy a tener este colorcito. Entonces voy a tener esto. Aquí está el problema. ¿Qué está sucediendo? Si delta y L lo hago muy grande, puede darse el caso que la corriente cruce por debajo de cero. Y si cruza por debajo de cero, en el video anterior expliqué que entonces ya no estamos trabajando en el modo continuo, estaríamos trabajando en el modo discontinuo.
Y todas las ecuaciones que hemos desarrollado hasta este momento son para el modo continuo, no para el modo discontinuo. Si nosotros estuviésemos trabajando en el modo discontinuo, hay que encontrar la ecuación de diseño de la ganancia de voltaje que gobierna a este convertidor para modo discontinuo. Por eso no es recomendable tomar valores por arriba del 40 o por debajo del 20. Estos son los valores recomendados. Yo les decía que la obtención de esta expresión para el cálculo del inductor partió considerando delta y L-on, pero podemos considerar delta y L-off. Hacemos el mismo análisis y vamos a encontrar una ecuación que es similar a la de anterior. ¿Sí? ¿No es similar? Sí, sí es similar. Simplemente, por ejemplo, dividan voltaje de salida entre voltaje de entrada y este es el ciclo de trabajo, hacen los arreglos algebraicos suficientes y van a llegar a lo mismo. Entonces da lo mismo si desarrollan la expresión de cálculo de inductor con delta y L-off o con delta y L-on. Las dos son válidas. Las vamos a demostrar en su momento en los primeros cálculos. Bien, ahora, ¿cómo se calcula el capacitor? Bueno, vamos a analizar el filtro de salida, que es inductor, capacitor, resistor, y lo que vamos a ver es que la corriente del inductor es igual a la corriente que se va por el capacitor más la corriente que se va por el resistor. Bien, entonces la corriente del inductor es esta, traza azul. El área bajo la curva de esta traza azul es lo que nosotros vamos a conocer como corriente promedio. Si recordamos teoría básica del capacitor, el capacitor es un elemento que fácilmente deja fluir señal del tipo alterna. Entonces, todo lo que sea CD se va a bloquear en un capacitor. Si esta línea imaginaria representa la corriente promedio de mi comportamiento de corriente en el inductor, entonces lo que vamos a decir es que la corriente promedio del inductor es la que va a ir por el resistor. Y en ese momento vamos a encontrar algo muy interesante. La corriente promedio del inductor es igual a la corriente promedio de salida. Esta es una aproximación muy importante. ¿Y qué es lo que circula por el capacitor? Lo que va a circular por el capacitor va a ser la componente alterna de la evolución de la corriente del inductor menos su nivel promedio. Es decir, si a esta señal azulita, traza azul, yo le quito el área bajo la curva, lo que voy a obtener es únicamente la señal alterna, es decir, esta parte. Cuando estemos analizando con detalle el convertidor y cuando veamos, por ejemplo, la resistencia del inductor, la resistencia del capacitor, si las resistencias parásitas, vamos a ver que esta componente de corriente en el capacitor se vuelve importante en cuanto a los valores parásitos de inductor y capacitor. Lo dejaría ahorita ahí y lo vamos a explicar más adelante. Primero entendamos el principio de operación del capacitor. Ya que tengo eso, pues ya puedo hacer un pequeño análisis. Aquí estamos volviendo a dibujar la corriente alterna que se va hacia el capacitor. Y este piquito, esta parte alta, pues una aproximación, si de aquí hasta acá es delta I, pues este pedacito sería delta I L entre 2. Y bueno, hacemos las consideraciones y aquí tenemos una ecuación que también es importante que nos aprendamos. La corriente en un capacitor está dado por la expresión C por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Esta expresión, junto con la del inductor que les puse hace ratito, por favor, es muy importante que siempre las tengan presentes, porque cuando estemos viendo la versión del convertidor Buck en modo cuasi resonante, la vamos a retomar. Entonces, no la olviden, es importantísimo. Que aquí se las puse en grande y es esta misma. De aquí despejamos la derivada del voltaje del capacitor. Considero así como hice la derivada de la corriente, consideré un incremento de corriente, considero también un incremento de voltaje. Y entonces con ese incremento de voltaje que le voy a llamar delta B0, que va a ser el incremento de voltaje a la salida, y esto de una vez le damos un nombre. Esto es el voltaje de rizo pico a pico que se va a presentar a la salida de mi convertidor. Idealmente quisiéramos esto, pero en la práctica lo que sucede es que va a haber una señal de AC montada sobre el nivel de CD. Entonces,
como el filtro es inductivo capacitivo, va a ser una señal de este tipo, una señal tipo sinusoidal. Y esta diferencia que hay de aquí a acá es lo que nosotros estamos llamando como voltaje rizo pico a pico. Bueno, lo que sigue es simplemente álgebra. Despejamos delta B cero, factorizamos y vamos a encontrar, ya despejando el capacitor, que el capacitor o sale por esa expresión o sale por esta expresión. Las dos expresiones son iguales. Y veamos qué nos falta de conocer. Voltaje de entrada, lo conozco. Voltaje de salida, lo conozco. Ciclo de trabajo, en este momento ya lo conozco. 8 es una constante. La inductancia la conozco, conocí en cálculos anteriores. La frecuencia de conmutación es un parámetro de entrada a mi convertidor, a mi diseño, la conozco. Por lo tanto, lo único que nos falta conocer es delta B0. Y delta B0, el diseñador del convertidor lo propone en función de qué tan eficaz quiere que sea el convertidor con respecto a qué tanto voltaje de rizo se presenta. Normalmente el voltaje de rizo, el delta B0, que es el voltaje de rizo, se recomienda que esté a lo más 5%, a lo más, es decir, menor, 5% del voltaje de salida promedio. Pero podemos llegar hasta el 1%. Esa es la ventaja de los esquemas de fuentes conmutadas, porque vean que delta B0 es inversamente proporcional a la frecuencia. Yo puedo proponer voltajes de rizo muy pequeñitos, que si no tomo en cuenta ahorita este parámetro de frecuencia, si esto se vuelve muy pequeño, el capacitor se tendería a volver grande. Pero el capacitor depende también inversamente de la frecuencia y además al cuadrado. Si yo trabajo, mando a operar los convertidores a mayor frecuencia, no 20 kHz, que es la frecuencia mínima de operación, sino tal vez 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, este capacitor sale el cálculo pequeño para voltajes de rizo pequeños. Esa es una gran ventaja de los fuentes conmutadas, que conforme nosotros aumentemos la frecuencia de conmutación, el cálculo del inductor y el cálculo del capacitor van a salir pequeños. Entonces tenemos nuestras dos expresiones, vuelvo a insistir, cualquiera de las dos es correcta, la pueden utilizar, lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. ¿Sí? Continuamos. Una vez que ya tengo la ecuación de diseño o cálculo del inductor y del capacitor, lo que sigue es evaluar los esfuerzos máximos, tanto en corriente y en voltaje, que se van a dar en los dispositivos. Primero, no basta calcular o saber qué valor de capacitancia debe de tener mi capacitor. También hay que saber cuál es un capacitor de tal capacitancia, a qué voltaje máximo para que no se dañe. Pues el voltaje máximo del capacitor está indicado por el voltaje de salida. Si yo diseño un convertidor para que el voltaje de salida sea de 10 volts, pues necesito un capacitor con cierta capacitancia, que sale de la expresión anterior, a 10 volts. ¿Sí? Obviamente no siempre son los valores propuestos de voltaje de salida, son valores comerciales de capacitor. Lo que hacemos es buscar el voltaje del capacitor comercial por arriba del valor solicitado. Si esto vale 10, entonces aquí sería un capacitor de 16 volts. ¿Qué más podemos obtener? Podemos obtener, aquí les dejo a ustedes que lo entiendan, lo desarrollen. En este caso puedo obtener, después del desarrollo que fui presentando, la corriente promedio en el interruptor. El interruptor es el MOSFET. La corriente promedio del MOSFET va a ser igual al voltaje de salida entre R por el ciclo de trabajo. También podemos encontrar la corriente pico del MOSFET. Una cosa es la corriente promedio y otra es la corriente pico. Estos dos datos son importantes porque en base a eso nosotros podemos seleccionar el MOSFET más apropiado para nuestro convertidor. Para lograr eso, primero necesito calcular cuál es la corriente promedio de mi MOSFET y cuál es la corriente pico. Y con eso me voy a la hoja de datos del fabricante y veo cuáles son los MOSFET que, además de que puedan trabajar a la frecuencia que estoy proponiendo de operación o de conmutación, puedan soportar esa corriente promedio y corriente pico. Lo mismo, y lo mismo lo hacemos para el voltaje drain fuente. Ya habíamos dicho, diapositivas antes, que el voltaje drain fuente máximo que va a soportar mi MOSFET está ligado al voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada, por ejemplo, es 50 volts, yo necesito un MOSFET que
soporte en bloqueo inverso por lo menos 50 volts. Si mi voltaje de entrada es de 100 volts, entonces mi MOSFET tiene que ser un MOSFET que el fabricante me reporte un voltaje de bloqueo inverso de por lo menos 100 volts, y así sucesivamente. ¿Sí? El diodo, la corriente promedio del diodo ya lo habíamos visto, es simplemente voltaje salida entre R por 1 menos D. Pero así como está la corriente promedio, también hay que evaluar la corriente pico en el diodo, que está dado por esta expresión. Entonces tenemos el cálculo de la corriente promedio y corriente pico, tanto de MOSFET como de diodo. Y lo último que nos faltaría es cuál es el voltaje máximo que tiene que soportar el diodo, para en base a eso irme a la hoja de datos del fabricante y buscar un diodo apropiado. El voltaje máximo que va a soportar el diodo va a ser el voltaje de entrada, que ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Con esto tendríamos completo nuestro conjunto de ecuaciones de diseño, y lo único que queda ahora es hacer un ejemplo. El primer ejemplo lo vamos a hacer con estos valores que tenemos aquí. En la siguiente clase haríamos el cálculo y lo vamos a verificar con simulaciones en LTSpice, que es el simulador que nosotros estamos utilizando. Y ya en el simulador les voy a explicar detalles ya más finos, porque todo esto son condiciones ideales. ¿Y qué pasa en un circuito práctico? Pues en un circuito práctico no hay condiciones ideales, hay condiciones reales. Entonces lo que tenemos que hacer es armar nuestro circuito en el simulador con los parámetros más acercados a lo que en la parte experimental, en la parte real, vamos a ver. Bueno, con eso termino la explicación del convertidor BUC, y vamos a empezar nuestra serie de videos para los convertidores BUS, BUC-BOS, CPIC, COOC y todos los demás convertidores hasta donde el curso nos alcance. Y como siempre les hago la invitación que la única forma de aprender es estudiar, estudiar y estudiar. Muchas gracias y que estemos muy bien.